Bienvenidos a su programa Bitácora Mexicana, este espacio de plena libertad de expresión, de reflexión y debate de la televisión pública. Su amigo Porfirio Muñoz Ledo. Hoy tenemos a discusión un tema sumamente complejo, pero fundamental para el porvenir no solamente de los mexicanos, sino de la humanidad. Se trata de la protección de datos personales. Estamos en la era del ciberespacio y los medios de comunicación digital han creado no solamente una nueva civilización, han creado un nuevo ciudadano, que alguien llamó aquí la semana pasada el ciudadano digital. Entonces estamos frente a problemas nuevos que hace pocos años empiezan a explorarse legalmente, pero que van a seguir en una terrible, tremenda evolución. Por lo tanto, hay que crear legislación e instituciones capaces de hacer frente a esa problemática sin limitar la libertad de expresión, pero protegiendo a las personas. Quiero presentar a nuestros dos invitados del día de hoy. Es la doctora Jacqueline Pechard, que es la comisionada presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, del IFAI. Ella tiene numerosos grados académicos, ha sido profesora titular de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, del Colegio de México, y ha sido consejera en el IFE. Tenemos también a Julio César Vega Gómez. Él es director general de la Asociación Mexicana de Internet, AMIPSI. Es maestro en Derecho de las Tecnologías de la Información, graduado en la Universidad de Oslo, Noruega, y fue designado delegado de México ante el Grupo del Manejo del Comercio Electrónico en la APEC. Vamos a plantear el problema, Jacqueline. Se aprobó, creo que se promulgó, se publicó en julio 6 de este año una ley de protección de datos personales. ¿De qué se trata? Por un lado, hago una introducción breve, hay un movimiento desde hace años que desembocó en la ley de transparencia para que los actos del poder público, los actos de la autoridad, sean conocidos por los ciudadanos, dicho de modo genérico, con todos los problemas que afronta. Ella es la mera capitana, es la titular del organismo encargado. Pero surgió de inmediato la otra parte, la contraparte, que es cómo se protegen los datos de las personas. Muchos de ellos están dentro de los organismos públicos. Para ti, ¿qué avances representa esta nueva legislación en materia de datos personales y qué problemas plantea? Sí, bueno, en primer lugar vale la pena señalar que esta ley de protección de datos en posesión de particulares es en posesión de empresas y digamos de particulares en general, porque lo que sí existía en la ley de transparencia era un apartado de protección de datos personales en el sector público. Era parte del sector público. Entonces, el IFAI siempre en el análisis de las quejas de los ciudadanos frente a información que no le daban las dependencias, tenía que ver si había datos personales, ¿no? Si había alguna base de datos del Instituto de Migración o de la Secretaría de Gobernación o de alguna otra dependencia pública de salud, por ejemplo. Pues lo que tenía es que decir la información que es pública tiene que publicitarse, la información de personas tiene que protegerse. Y el IFAI está a cargo de hacer esa selección. De hacer esa ponderación, ¿no? Esa ponderación, porque finalmente son dos derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. Y en los tratados internacionales. Y en los tratados internacionales. Entonces, bueno, esta ley de protección de datos, que lo que hace es amparar la protección de los datos personales, la vida privada de las personas en el sector privado, es fundamental porque en el sector privado, bueno, buena parte de ese sector está volcado sobre el asunto comercial. Y se aprovechan los datos de las personas para hostigarte con la propaganda. Pues para promover, digamos, intereses comerciales, y con mucha frecuencia se pisotea, o digamos que no se protege, no se hace cargo de que ahí hay datos personales, ¿no? Desde tu domicilio, desde los datos de tus cuentas bancarias, que pueden ser utilizados no solamente para abrumarte
de ofertas comerciales, sino también eventualmente pueden ser utilizadas por personas. La conversión del ciudadano en consumidor. Esa es una, y la otra es, puede ser utilizadas pues para extorsión, para secuestro. Eso es lo más delicado. ¿no? Que es lo más delicado. ¿Y para pornografía también? Y también, en el caso de los niños y niñas, pues esto es particularmente grave, sobre todo por la existencia de esto que es las redes sociales en el mundo del Internet, ¿no? En donde lo que tú tienes es pues una gran oportunidad para las personas para entrar en comunicación muy rápida con gentes que ellos quieren y seleccionan, pero que no están... La nueva civilización, de lo que llaman, la civilización del Internet. Tú que eres el presidente de la Asociación Mexicana del Internet, ¿lo ves de manera semejante? Es una gran oportunidad, la red de Internet, pero también plantea numerosísimos peligros, ¿no es así? Así, bueno, definitivamente Internet es un canal de comunicación que ha adquirido mucha relevancia en los últimos años. Pero sí vale mucho la pena destacar que si bien los datos personales pueden ser utilizados de diferentes maneras, hay que hacer una muy clara distinción de que hay cuestiones comerciales, hay empresas que los han utilizado históricamente desde antes de Internet. Finalmente los datos personales son el insumo número uno ahora del comercio electrónico. Y por otro lado... ¿El número uno del comercio electrónico? Sí, claro. El dato personal es para el comercio electrónico... Selectivo, por ejemplo, si yo vendo pastillas contra la ciática, me pongo a ver antecedentes médicos, si los encuentro quiénes en una determinada circunscripción tienen ciática. ¿A ese nivel se llega? Podría ser ese nivel, sí. Hay un nivel cada vez más importante de especialización. Ya no... Está segmentado, digamos, jóvenes. Sí, claro, por supuesto. Y las propias empresas, sociales. las que se han profesionalizado, han sabido distinguir muy bien cuál es su mercado para justamente no estar haciendo este bombardeo inútil que también le cuesta a las propias empresas de productos o servicios, pues que el destinatario final no le va. También, ¿verdad? Sí, y eso es por ahí para procesos electorales. El comentario de distinguir muy bien la parte comercial, y hay una parte que sí, hay que reconocer que es la parte del crimen organizado, pero que no están vinculadas, vamos. Es una parte comercial, que es una parte que tiene fines muy específicos, fines legales, y hay una parte que efectivamente pudiera caer en la esfera del crimen organizado, utilizando datos personales pues para delinquir, para hostigar, pero de una manera criminal, ¿no? ¿Y cuáles son las principales prohibiciones o disposiciones de esta nueva ley? Esta nueva ley lo que tiene es que toma los estándares internacionales, porque si tú tomas los países de la OCDE y ves que ahí tienen 30 años ya de una serie de guías en relación a la protección de datos. O sea, nosotros llegamos de ya hay una experiencia internacional. Ya hay una experiencia internacional. Entonces tomamos los principios de la experiencia, quiero decir, el legislador. También depende del IFAI. ¿Quién va a aplicar esta nueva ley? Es el IFAI. Tanto para datos públicos como para datos privados. O sea, el legislador decidió, bueno, el IFAI ya tiene experiencia en el sector público, le vamos a dar esta en el sector privado, pero con nuevas atribuciones. Vamos a poder sancionar a empresas que no cumplan con los principios de protección, con los elementos de seguridad en las bases de datos, que no les avisen a los usuarios que ellos tienen medios esos. para eso, Jacqueline? No, pues ahorita no tenemos, por eso hemos pedimos pues a la Secretaría de Hacienda un incremento. Ojalá te oigan los de Hacienda. No se nos otorgó, entonces ahora estamos pidiéndole a la Cámara de Diputados que nos dé eso, porque la ley ya nos identificó como la autoridad. ¿Qué necesitarías tú? Aparte de recursos monetarios, yo creo que es un tema de autoridad política también, ¿no? Bueno, yo estoy defendiendo que el IFAI ya tiene una autoridad, ya tiene un reconocimiento como aquella que ha hecho el acceso a la información pública y al mismo tiempo ha sido muy celosa en proteger los datos personales en el sector público. Tenemos experiencia en ese campo, pero el campo de los privados, pues es un campo infinitamente más complicado, porque está volcado sobre el comercio, es una finalidad distinta. ¿No te dieron una tarea imposible, ciclópea, de esas de la mitología griega? No creo. Digamos, hay en el ámbito internacional autoridades de acceso a la información que al mismo tiempo cumplen esa otra cara, que es la de protección de los datos, ¿sí? Digamos, por ejemplo, la autoridad en Inglaterra tiene las dos caras. Parte de la autoridad alemana. ¿Qué es más frecuente? ¿Que junten las dos esferas o que estén separadas? Bueno,
digamos, es más frecuente que los encuentres separadas, pero hay una ola que va hacia que se unifiquen. Por ejemplo, el caso canadiense, que originalmente estaba unificado, luego se separó y ahora están viendo la posibilidad de unificar. ¿Por qué? Pues porque es mejor que la misma autoridad pondere qué es lo que debe ser público y qué es lo que debe de ser claramente reservado como esfera privada, que una autoridad esté en la cuestión privada, protegiendo la vida privada, y la otra haciendo acceso a la información Y pública. el universo del Internet no crea un problema casi irresoluble. ¿Cómo el IFAI puede regular? A través de la cooperación con las asociaciones, con las mismas cámaras que estamos involucradas en esto, de los proveedores mismos de bienes y servicios, y también con la ayuda de un ciudadano educado, un ciudadano que Ahí está sepa, el tema. gran parte viene ahí, que sepa cuáles son sus derechos a la protección de datos personales, cuáles son los remedios en caso de algún conflicto, en caso de alguna controversia, y con esta cooperación que afortunadamente hemos llevado bastante bien con otras autoridades, incluso Secretaría de Economía. Si en tus manos hubiera estado participar en la elaboración de esta ley, ¿le hubieras añadido algo más? A mí me sigue preocupando el tema del ciberespacio como otra realidad. Debe haber, pienso, como otra autoridad concurrente que pueda regular el tema del ciberespacio, que es un tema global, además, no solamente es un tema nacional. ¿Ustedes qué han propuesto? Como algo complementario que apoye. No es lo mismo vigilar a una compañía que vende coches, ¿no? Sí. Sí, Claro. que de alguna manera es entrar en en la red de telecomunicaciones. Sí, nosotros lo que propusimos y que afortunadamente fue contemplado es la autorregulación, y hemos platicado muy directamente con Secretaría de Economía y con el IFAI. Esta autorregulación debe de ser una autorregulación regulada, es decir, debe de haber estándares y parámetros para que la autorregulación sea muy claramente vigilada por la propia autoridad, para después poder ser replicada en los usuarios finales y en las empresas que eventualmente van a estar tratando a Nos están llamando a un segundo bloque. Creo que el tema general ya está planteado frente al auditorio. Ahora vamos a entrar a los problemas de hoy y a los del mañana.